Buenas tardes, bienvenidas y bienvenido de nuevo a Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Después de 2 años retomamos el ciclo de 2024 con esta transmisión de hoy, como siempre, con Arturo Avellaneda. ¿Cómo estás, Arturo? Hola Julio, bueno, y hoy contentos volviendo a trabajar con la actualidad y con las noticias que hacen al sector de la cosmovisión y el periodismo filosófico, ahora en un escenario de conflicto cada vez más complejo que tiene que ver con la geopolítica y la interpretación de las posiciones que van tomando nuestras organizaciones, nuestro país en general. Así que bueno, un año difícil. Y lo dijeron todos, astrólogos, videntes y también persona que tiene un poco de sentido común, ¿no? Se viene un año de conflicto, un año en el cual ya se van cosechando un poco lo que son los efectos de la guerra en Ucrania, que fue un poco lo que nos impulsó a retomar esta serie, ¿no? Para analizar la coyuntura y también el exacerbarse del conflicto en Oriente Medio, ¿no? Hablamos de lo que está pasando en Israel, muchos se rehacen a hablar de conflicto porque hablan directamente de genocidio, como también hizo el presidente de Brasil, Lula, y también lo que está pasando en el Mar Rojo, que es una razón cada vez más de preocupación, estos ataques de los hutíes en toda esa, digamos, parte del Mar Rojo, sobre todo en relación al hecho de que todo ese lugar pasó a ser controlado por los BRICS, básicamente. Bueno, y estamos, Julio, contentos, por mi parte, de una manera quizás demasiado optimista, con esta configuración, este escenario, que se trata de las primeras grandes derrotas de las fuerzas coloniales europeas. Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, les pusieron un alto a la expansión en Medio Oriente, en Siria, una expansión sobre el mundo islámico que parecía indetenible, que se iban a quedar con todo el petróleo del mundo por la violencia, y en Siria parece que aliados a Irán y a Putin y en una situación de equilibrio con la Europa de Turquía, con esos límites sutiles que se trazaron la Unión Europea, han logrado detener el avance del extractivismo petrolero en Medio Oriente. Esto sumado a la gran derrota de Ucrania. La gran derrota de Ucrania es quizás el momento de inflexión del retroceso de estas fuerzas hegemónicas, neocoloniales, que son las mismas que ejercen sobre la América del Sur toda su potencia colonial. Son los autores la OTAN, son los autores del Plan Cóndor, son los actores de la Guerra de Malvinas, son quienes están ahora protagonizando la extracción y las concesiones de petróleo en Malvinas, de la pesca, del saqueo, de la contaminación. Así que nosotros los estamos mirando, no es que tengamos aquí un portaaviones, un submarino, pero sí nuestro aporte es poder compartir con la gente que todavía cree en el mito este del desarrollo que nos vinieron a imponer, que todavía no se dio cuenta que están en retirada y que un nuevo mundo están haciendo de una manera mucho más lenta, pero organizada. Y en algunos casos nos invita a participar y nosotros no nos damos cuenta. Es así. Tenemos por lo menos 2 cosas importantes para poder hablar. La primera es el tema democrático, ¿no? Cómo, quizás es un poco un tema a desarrollar esto, ¿no? Cómo democráticamente se puede influir o participar de lo que siempre se lo ve como algo alejado, ¿no? La geopolítica, las relaciones internacionales. Y eso yo creo que jugó muchísimo acá, en el caso de lo que es, por ejemplo, las últimas elecciones de Javier Milei, que era un candidato totalmente sponsoreado por Israel, por el Mossad, por lo que es el Pacto Atlántico, ¿no? La OTAN, justamente Inglaterra, Estados Unidos, como vimos hoy, y que en realidad
la gente no cayó con eso, ¿sí? O sea, preocupada por la inflación, preocupada por la devaluación, atraída por una idea de dolarización realmente, yo la llamaría ni siquiera fantascientífica, ciencia ficción, sino que demencial directamente. Pero por todo eso, y no se daba cuenta en lo que estábamos por entrar, ¿no? Y gracias a este personaje, a todos, digamos, los lobbies que están detrás de él, lo que entregan la Patagonia, lo que justamente privatizan todo, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo este tipo de lobby no metió en una jugada internacional de las peores, ¿sí? En todo sentido. En un sentido del desarrollo, como vos decís, porque sigue siendo un modelo de desarrollo colonial o neocolonial que en realidad se está cayendo, ¿sí? Y eso lo demuestra todo, lo demuestra el abandono por parte del dólar de los grandes mercados emergentes de Asia y de África también. La derrota militar, como vos decías, la tecnología de punta ya a nivel militar no la tiene más Estados Unidos. O sea, los Abrams han sido reventados. Hace un par de días el mismo Pentágono reconoce que ya la tecnología militar de punta no la tienen más o no la tienen solo ellos, si bien sí tienen la mayoría de la potencia militar, y que realmente surja una nueva idea de comercio internacional, de relaciones internacionales fundada en el respeto, ¿no? Y no en la imposición. Entonces nosotros hoy como Argentina, además de toda la crisis que veníamos sufriendo gracias a la incapacidad de los mínimo 2 o 3 gobiernos anteriores, vamos a estar del lado de los malos que encima están perdiendo el partido. Y del lado de los malos quiere decir que no nos conviene a nosotros. Porque la verdad, hablamos la verdad, lo que pasó ayer entre China y Brasil es increíble. Brasil logró que le sacaron toda la retención de todos los impuestos, la exportación a China de pollos. Y acá lo que Milei nos regaló fue que vino una empresa de Israel a poner, no sé, un par de 100 millones de dólares para llevarse el litio. O sea, estos son los gran acuerdos, los gran negocios que hacen estos personajes. Sí, es un contexto difícil. La tecnología de la comunicación y la manipulación de las sociedades se ha comprometido con un discurso que no es amigable con nuestra voluntad popular. Ese discurso yo lo sintetizaría con el nombre gobernanza. Nuestra Constitución, Julio, en su primer capítulo, Declaraciones, Derechos y Garantías, enuncia una serie de derechos básicos, ¿sí? ¿Qué sé yo? El juez natural, la competencia, la representación, el derecho a justamente un juicio justo, cantidad de declaraciones, derechos y garantías. La gobernanza no obedece a ninguno de esos principios. Es simplemente que las aristocracias europeas que vencimos en nuestros programas emancipatorios a sable generalmente, con un costo humano sideral en vidas, pero los echamos y somos independientes, se las han arreglado a través de los organismos internacionales para participar y opinar en lo que hacemos de una manera velada y solapada, cuando no a través de fundaciones, y entonces empiezan a aparecer en indicaciones que nosotros nunca votamos, de gente que nunca elegimos, y que un día nos damos cuenta que nos están encerrando, nos están enjaulando en un propósito que para ellos es funcional. En oposición, ¿qué podemos ofrecer? El manejo de la tecnología en favor de la cultura, como herramienta de reconocimiento de nuestras necesidades en el territorio, búsqueda del conflicto que provoca esta injerencia extranjera en nuestros países. No es necesario buscar mucho, lo vemos en el plano municipal, ¿sí? Los límites a las fumigaciones, el conflicto del agua, los ahora precios internacionalizados de la energía hogar por hogar, la escasez de combustible para levantar una cosecha inminente, muchos conflictos que este año vamos a seguir pautando posición y haciendo inteligencia sobre quiénes son los actores beneficiados de estos escenarios de perjuicio,
mal vendidos como gobernanza. Bueno, esto realmente es el escenario que tenemos hoy, o una parte obviamente del escenario, no todo, pero cómo juega Argentina en ese rol internacional, ¿no? Cómo había podido también liderar en el BRICS junto con Brasil en este continente, ¿no? Y cómo no va a poder hacer eso, cómo nos quedamos atrás siendo la última rueda de esta especie de maquinaria que es la OTAN, que es, digamos, ¿no? El atlantismo, y vamos viendo cómo en realidad día tras día perdemos posibilidades de negocio que sean negocios más o menos decentes, digamos, no sean el saqueo puro al cual estamos expuestos todos los días. Es un tema para reflexionar, es para reflexionar también la inminente fin del conflicto en Ucrania. Parece que realmente ya Zelensky no corta ni pincha, y acá lo recibimos rompiendo protocolos con abrazos, como si fuese un hermano de la liberación, no sé de qué, ¿no? Y bueno, todo esto ya hasta los medios hegemónicos de la OTAN, por ejemplo los medios italianos, ingleses, están empezando a sacar a la luz que efectivamente Zelensky es el resultado del golpe de Estado financiado por la CIA en 2014. Eso está anunciando que de acá a poco se lo van a sacar de encima, pero no nos tenemos que olvidar que lo usaron como títere para la masacre de millones de ucranianos, cuando la guerra ya podía haber sido terminada hace más de un año y medio atrás con el acuerdo que se hizo en Turquía, ¿no? Bueno, eso hay que tenerlo en consideración, pues es muy fácil generar, como se dice ahora, que es una cosa que yo odio, una narrativa sobre un hecho y presentarlo de una forma, al igual de cómo se presentaba la guerra humanitaria en los 90, por ejemplo, alrededor del 2000. Hoy ya esto Estados Unidos no lo usa más como narrativa, no se escucha más este término guerra humanitaria, ¿no? Y también hay que ver cuál es realmente la ganas que tienen de involucrarse de nuevo en ese conflicto, porque ya parece que el Congreso de Estados Unidos negó la oportunidad de enviar tropas a Ucrania, y los títeres de la Unión Europea, llámense Macron o llámense Scholz, un día dicen una cosa y otro día se contradicen. La semana pasada teníamos a Scholz diciendo que nos teníamos que preparar por la guerra global en contra de Rusia, hasta los ciudadanos europeos, y hoy tenemos a Macron diciendo vamos a Ucrania y Scholz diciendo no vamos. Así que tenemos una incertidumbre terrible sobre todo esto. Yo creo que Europa va a salir muy perjudicada y que realmente nosotros podemos hacer la diferencia, siempre y cuando tengamos las herramientas políticas correctas, que en este momento me parece que no tenemos. Y estamos como te decía, en un punto de inflexión, configurando ahora entonces, desde el revés de la trama, cómo toca a Argentina la situación internacional. Vos fijate que Francia pierde en prácticamente 11 países de África la circulación del franco africano, una pseudomoneda que imprimían en París y que circulaba a cambio de bienes, de servicios, de esfuerzo y sacrificio en todos los países africanos en favor de Francia. Nada menos, por mencionarte un objeto, el uranio de las 53 centrales nucleares de Francia salía de África. Ahora que la derrota incorpora al mundo árabe, a Europa Oriental y a África, ¿de dónde van a ir a sacar recursos? Es evidente que la presión que está haciendo Israel, Inglaterra y Estados Unidos sobre el Atlántico Sur está muy probablemente ligada a esta escasez de alimentos y energía que se va a hacer crítica y cada vez más visible en el viejo mundo en la medida que estas derrotas se consoliden y pase el tiempo. ¿Cómo van a revertir la derrota? Con Rusia no pueden. En África, no sé, están bombardeando Congo, están bombardeando Yemen, están perdiendo en Siria, en Israel,